todos, estamos semana 21 de tiempo ordinario. En este pasaje empieza Jesús cuestionando a sus discípulos, empieza haciéndoles una pregunta que a lo mejor hasta los agarró descuidados o desprevenidos, ¿no? Porque los cuestiona en el aspecto de que hace una pregunta, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a contestarle, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o algunos otros dicen que eres un profeta. Pero aquí viene la pregunta que aquí empieza, pues a lo mejor el cuestionamiento personal hacia nosotros. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces ya es una pregunta, ya no está generalizada, sino por el contrario, está así directa. O sea, tú, Pedro, tú, Juan, tú, Santiago, tú, Andrés, ¿quién dicen que soy yo? Entonces empieza a lo mejor analizar. ¿Por qué? Porque lo habían visto ellos como un libertador, ellos lo habían visto como una persona que venía a cambiar, que iba a modificar esos profetas que habían estado ya antes, que habían muerto. Entonces dijeron, ahora sí, él, con los milagros que ha hecho, es el que nos va a quitar del dominio de Roma. Pero Jesús quería profundizar más en esto, no quería que lo vieran simplemente como un proveedor, porque mucha gente lo seguía. Si recordamos tiempo atrás, había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, entonces pues mucha gente necesitada, mucha gente abandonada, pues veía que si necesitaba algo, pues a lo mejor, y se acercaban con Jesús, pues les podía proveer de un pan, de un pez. Entonces, esa no es lo que Jesús quería, que lo siguieran simplemente como proveedor, sino que tuvieran un encuentro cercano, como aquella María de Betania, como esa María de Betania que cuando llega a la casa de sus amigos, como recordaremos en el pasaje, o como recordamos, perdón, en el pasaje donde estaba María, estaba Marta, estaba su gran amigo, ahí con ellos, era el sentarse, el estar escuchando, tener esa intimidad profunda con Dios, no simplemente en el aspecto de ser atendido, como le pasó a Marta, que andaba a corre y ni siquiera puso atención a lo que verdaderamente estaba. Entonces, tener ese encuentro como Santo Tomás que no creía, y le dice Jesús, tócame, o sea, para que veas que soy verdadero, tócame para que puedas. De hecho, pues fue el único que pudo tocar hasta el corazón de Jesús al momento que metió el dedo en el costado, y tiene un término hermoso, o esa experiencia de Tomás de decir, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque tuvo ese contacto con Jesús, que lo hizo cambiar. Así como pasó igual con Pablo. Pablo también andaba persiguiendo a la religión, andaba siguiendo a los cristianos, hasta que tiene ese encuentro con Jesús, que lo tumba del caballo y le dice, pues, ¿quién eres? Dice, pues soy Jesús, soy Cristo al que está siguiendo. Y desde ese momento San Pablo también se vuelve un apóstol, un discípulo de Jesús, y es uno de los grandes de la iglesia. Entonces aquí nos viene a preguntar a nosotros, ¿quién dicen ustedes o nosotros, quién dices que soy yo? Quiero hacer un ejemplo claro y que podríamos a lo mejor entender un poquito más. Hace poco, de hecho la semana pasada, tuve la fortuna de encontrarme, no sé, hasta él mismo me dijo, ¿y cómo le dices para encontrarme? No sé, digo, a lo mejor fue algo que se le llama sentido común, o un llamado de Dios, no sé cómo es, pero encontré a mi mejor amigo de la primaria. Cuando lo encuentro, yo por lo regular me duermo temprano. Esta vez me puse a platicar con él porque me dio mucho gusto encontrarme a mi mejor amigo, y yo se lo mencioné hacia mi esposa, le digo, es que él era mi mejor amigo de la primaria. Entonces, pues a lo mejor ese mejor amigo de la primaria, les estoy hablando de, más de 30 años, pero fue una emoción, y yo sentía que también él había vivido. Cuando tuvimos o nos pusimos de acuerdo para vernos, me comentaba él, me decía, ¿sabes qué? Dice, cuando yo vine con mi esposa y le dije que iba a ir contigo para platicar contigo, se presentó igual, o sea, le dijo, es que él es mi mejor amigo. Entonces, lo mismo que yo le dije a mi esposa, él se lo dijo a la suya, y concordamos en eso, precisamente en que él me mencionó como su mejor amigo, yo como su mejor amigo, las experiencias que tuvimos a lo mejor parecidas, pero se las platicamos a nuestras esposas. Entonces, ese mejor amigo se dio por el
tiempo que estuvimos juntos, por ese tiempo en el que convivimos. Entonces, ese mejor amigo tiene que ser Jesús en nosotros, en nuestra vida, tiene que profundizar, o tenemos que profundizar en él, en el conocimiento. Entonces, como tarea, podríamos dejar ese conocer a Jesús, pero profundizar más que nada en lo que viene a Jesús a decirnos, a lo que viene a compartirnos. Esta semana que sea una semana de estar con la lectura del Evangelio, de los Evangelios. No sé si recuerden cuando hicimos la primera comunión, los hijos hicieron la primera comunión. El librito ese blanco es puro Nuevo Testamento. Vamos a profundizar, vamos a leer los Evangelios y volver a releerlos. ¿Por qué? Porque es algo que es sencillo de leer y podemos profundizar, pero aparte no dejarlo simplemente ahí, podemos también profundizar en la vida de los santos. Muchos de nosotros tenemos santos de nuestra predilección, y lo menciono así porque hay muchos de nosotros que tenemos el santo de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo yo sé que es como que el mero mero en Juárez. O sea, todos traemos una medallita, todos traemos algo. O sea, bueno, yo no traigo, ¿verdad? Pero en su mayoría todos tienen a San Judas Tadeo, pero desconocemos la vida de San Judas Tadeo. Entonces vamos a tratar de que ese santo que nosotros somos devotos, de ese santo que nos gustaría conocer, vamos a profundizar en él. ¿Por qué? Porque son personas que amaron bastante a Jesús, que llegaron a esa santidad. Entonces podemos aprender mucho de ellos. Yo les podría mencionar San Francisco de Asís, uno, Santa Teresita del Niño Jesús sería otra, el Padre Pío es otro. Entonces vamos a ver qué es el santo que más nos llama y profundizar. Si quieren saber cuál es el santo que yo tengo de predilección, y a lo mejor por la cercanía o por precisamente lo que yo les mencionaba, el conocimiento de, pues sería el San Juan Diego, por el diplomado que estoy llevando, por la vida que llevo, y porque ya he profundizado un poquito más en la vida precisamente de este santo. Entonces, como tarea, vamos a ver los evangelios o vamos a ver la vida de un santo. Eso es todo por mi parte, y recuerden, vamos a hacernos esa pregunta: ¿quién es para nosotros ese Dios? Y vamos a responderla con sinceridad, y vamos a responderla así como Pedro la contestó. O sea, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, pero la contestó así rápido. Entonces, no nosotros rápido, pero sí vamos a contestar vamos a dar una respuesta, que sea convincente y que salga del corazón. Eso es todo por mi parte. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como de la Madre, cúbrenos con tu manto, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y no olviden la tarea, ¿ok? Adiós.